El olor metálico del metro siempre había parecido normal para Javier, ingeniero de mantenimiento con más de 15 años en la empresa. Conocía los túneles como otros conocen las calles de su barrio. Cada curva, cada cable colgado, cada zumbido eléctrico. Sin embargo, aquella semana algo había cambiado. Los informes hablaban de incidencias poco habituales. Cortes de corriente sin causa, sensores de movimiento que se activaban en pasillos clausurados hacía décadas. Y, lo más inquietante, denuncias de pasajeros que afirmaban que una persona había desaparecido entre dos estaciones sin dejar rastro. Javier se había acostumbrado a escuchar quejas y exageraciones. El metro era un lugar fértil para rumores. Pero cuando la dirección interna le envió un correo pidiendo revisión discreta de ciertas áreas del túnel central, sintió un malestar nuevo. La orden estaba escrita en un tono extraño, como si lo importante no fuese arreglar nada, sino callar rápido. Aquella noche bajó a la línea 3 con un técnico más joven, Diego. La estación estaba cerrada al público. Solo se escuchaba el eco lejano de los ventiladores y el crujido del metal que parecía dilatarse en la oscuridad. Con linternas en mano, caminaron hacia el tramo que unía dos estaciones, una zona oficialmente en uso, pero plagada de desviaciones cerradas desde hacía años. ¿Y por qué nadie habla de estos pasillos?, preguntó Diego, apuntando la luz hacia una puerta metálica soldada. «Porque nunca existieron», respondió Javier, con un tono más serio de lo que pretendía. Lo cierto era que conocía demasiadas historias. Viejos ingenieros le habían contado que, durante la construcción, se improvisaron galerías para evacuar escombros o guardar materiales. Algunos se sellaron, otros nunca figuraron en planos oficiales. En teoría, todos estaban clausurados, pero de vez en cuando volvían a aparecer en informes internos, como accesos no autorizados. Al avanzar más, llegaron a un tramo donde la iluminación de emergencia parpadeaba sin razón. Javier detuvo su paso. El aire era más frío y el ruido constante del metro parecía amortiguado. Señaló un panel eléctrico abierto de manera torpe, como si alguien hubiera manipulado cables sin conocimiento. «Esto no es vandalismo normal», murmuró. Diego intentó bromear, pero su risa sonó forzada. En el suelo había huellas frescas de botas, demasiado recientes para un pasillo cerrado. Se dirigían hacia otro portón metálico, más viejo, pintado con capas que ya se descascaraban. La linterna de Javier iluminó un cartel oxidado. «Acceso técnico restringido». Empujó la puerta. Contra toda lógica, se dio con un chirrido que resonó como un alarido. Tras ella, un corredor más estrecho descendía hacia la oscuridad. El aire olía a humedad, pero también a algo más, una mezcla entre polvo antiguo y un leve hedor químico que hacía arder la garganta. Diego dudó, pero Javier dio un paso adelante. Sabía que no debía, que su informe solo requería una nota breve, pero la curiosidad profesional y algo más, un presentimiento incómodo, lo obligaban a avanzar. La linterna iluminaba paredes cubiertas de manchas oscuras. Eran marcas de filtración, pero la forma irregular recordaba demasiado a huellas humanas. El suelo estaba lleno de cascotes y, sin embargo, en el centro se distinguía un rastro limpio, como si alguien pasara por allí con frecuencia. El pasillo desembocaba en una sala cuadrada más alta, donde tuberías oxidadas colgaban como costillas. Allí encontraron algo que les heló la sangre: un banco metálico con restos de ropa reciente, un abrigo doblado con torpeza y junto a él un billete de metro con la fecha de ese mismo día. Diego retrocedió instintivamente. Javier se inclinó,
recogió el billete y lo guardó en su bolsillo. La pregunta que resonaba en su cabeza era la misma que ninguno de los dos se atrevió a formular en voz alta. ¿Quién había estado allí abajo? ¿Y por qué? El silencio pesaba tanto que incluso el zumbido eléctrico parecía extinguirse. El hallazgo del billete no era prueba de nada en sí mismo, pero para Javier tenía un peso insoportable. Lo guardó sin decir palabra, temiendo que si lo dejaba en el suelo sería como negar lo que acababa de ver. Al volver hacia la estación, el silencio entre él y Diego era denso. El chico intentaba disimular su nerviosismo tarareando, pero sus pasos sonaban demasiado rápidos. Javier, en cambio, caminaba despacio, con la mente sumida en preguntas. ¿Quién bajaba hasta allí? ¿Por qué el billete estaba intacto? ¿Acaso alguien lo había dejado a propósito, como una señal? Cuando entregaron el informe a la dirección, se limitaron a mencionar interferencia en el panel eléctrico y puerta mal sellada. Nada sobre el billete, nada sobre la ropa. Javier sabía que era inútil. Había aprendido que cuanto menos se dijera, más fácil sería para sus jefes archivar el caso sin levantar sospechas. Esa misma noche, sin embargo, no pudo dormir. Se quedó en su pequeño piso, escuchando el rumor distante de los trenes, que llegaba a través de las cañerías como un eco interminable. La imagen del abrigo doblado lo perseguía y más aún, la certeza de que alguien, ahora mismo, podía estar deambulando por túneles donde no debía. Decidió volver por su cuenta. Al día siguiente pidió a Diego que no lo acompañara. Trabajo de rutina, dijo. Bajó solo con su linterna, un bloc de notas y un plano viejo que había encontrado en el archivo. Aquel mapa, amarillento y lleno de anotaciones a lápiz, mostraba ramales ya desaparecidos. Algunos coincidían con lo que habían visto la noche anterior, aunque muchos pasajes aparecían tachados, como si alguien hubiese querido borrar su memoria del papel. El corredor oculto lo recibió igual de frío, pero algo había cambiado. El abrigo ya no estaba. Solo quedaban unas fibras de tela en el suelo. Javier permaneció quieto varios minutos, observando el vacío, intentando escuchar cualquier sonido que delatara presencia humana. Nada. Avanzó más allá, explorando nuevas desviaciones. Uno de los túneles terminaba en un muro de ladrillos recientes, demasiado nuevos para pertenecer a la construcción original. Al acercarse, notó que aún conservaban olor a cemento, aunque la obra debía de tener años. Pasó la mano. La superficie estaba áspera, irregular, hecha con prisa. Al dar media vuelta, la linterna iluminó algo en el suelo, una tarjeta plástica, doblada, con el logo del metro. Era un pase interno, usado por empleados. El nombre estaba desgastado, pero aún podía leerse parcialmente. Sánchez. Recordaba a un electricista con ese apellido que, hacía unos meses, había desaparecido. Oficialmente, se dijo que había renunciado de forma repentina. Javier nunca creyó esa versión, pero tampoco preguntó. Ahora, al ver aquella tarjeta junto al muro, sintió un escalofrío. Volvió apresurado a la estación y al salir a la superficie, la luz del sol lo cegó un instante. Los transeúntes pasaban sin notar nada, ajenos a los pasillos que latían bajo sus pies. Se sentó en un banco y, con manos temblorosas, anotó en su cuaderno desapariciones vinculadas a accesos sellados, posible encubrimiento interno. Durante los días siguientes, intentó averiguar más. Preguntó discretamente a antiguos compañeros. Muchos bajaban la voz o cambiaban de tema. Uno de los más viejos, un jubilado que bebía café frente a la estación central, fue el único que se atrevió a hablar. «No sigas, Javier», le dijo con un tono grave.
Tú sabes bien que aquí siempre ha habido galerías que nunca debieron abrirse. Los planos oficiales son solo la mitad de la verdad. La otra mitad. Mejor que siga enterrada. ¿Qué pasó con Sánchez?, preguntó él. El hombre lo miró en silencio. Luego bajó la vista hacia su taza. A veces las personas no desaparecen porque quieran, susurró al fin, sino porque vieron lo que no debían ver. Esa frase quedó rebotando en la mente de Javier todo el día. Por la noche, volvió a revisar el mapa antiguo. Había un pasillo marcado con una cruz cerca de la estación abandonada de San Aurelio. Esa estación se cerró en los años 80 tras un incendio y nunca volvió a abrirse. Según los rumores, todavía había accesos ocultos a ella, sellados, pero no destruidos. El impulso fue irresistible. Preparó una mochila con linterna, agua y una cámara pequeña. El descenso lo realizó de madrugada, cuando el servicio estaba suspendido. Caminó durante más de 1 hora, siguiendo las indicaciones borrosas del mapa, hasta encontrar un enrejado corroído que daba a un túnel estrecho. Al abrir la reja, un aire frío le golpeó el rostro. Había un silencio aún más profundo, como si el ruido del metro nunca hubiese existido. Caminó con cuidado, iluminando cada tramo. El pasillo desembocó en un espacio amplio, los restos de la estación clausurada. Los azulejos ennegrecidos por el humo todavía cubrían las paredes. El andén estaba cubierto de polvo y grafitis viejos, y en medio había escombros de estructuras metálicas oxidadas. Pero lo más inquietante no era la ruina en sí, sino las huellas recientes en el polvo, claras, frescas, dirigidas hacia una escalera que descendía aún más abajo. Javier tragó saliva. Cada paso lo alejaba más de la superficie, más de cualquier ayuda. Y sin embargo, avanzó. El eco de sus pasos resonaba en la estación clausurada de San Aurelio como si el espacio entero respirara con él. Javier bajó por la escalera, siguiendo las huellas recientes que se hundían en el polvo. La linterna temblaba ligeramente en su mano. No era tanto el peso de la mochila, sino la sensación de estar atravesando un límite invisible, una frontera que separaba el mundo conocido del otro, más oscuro y deliberadamente oculto. El descenso lo llevó a un corredor estrecho, revestido con ladrillos húmedos. El aire era más frío y denso, cargado de un olor metálico, mezcla de óxido y humedad. Al doblar una curva, vio algo que lo detuvo en seco. Una bombilla solitaria colgaba del techo, encendida. No era una luz antigua, sino reciente, conectada a algún cable improvisado. La bombilla oscilaba suavemente, como si alguien hubiera pasado por allí no hacía mucho. El corazón de Javier se aceleró. El hallazgo confirmaba lo que temía. Alguien usaba esos pasadizos olvidados. Tragó saliva y avanzó, tratando de no hacer ruido. Más adelante, el corredor desembocaba en una especie de sala improvisada. Había restos de colchones viejos, cajas de comida, botellas de agua y montones de periódicos apilados. Todo parecía indicar que alguien llevaba tiempo viviendo allí, en las entrañas del metro. Sobre la pared, con pintura negra, estaba escrito: «Los que escuchan no suben». Javier apuntó la frase en su cuaderno sin comprender del todo su significado. El silencio alrededor era casi absoluto, roto apenas por el goteo constante de alguna tubería lejana. De pronto, un ruido seco lo sobresaltó. Provenía del túnel contiguo. Apagó la linterna de golpe y contuvo la respiración. Pasos firmes que resonaban contra el concreto. No eran de un animal, sino de alguien con botas pesadas. El instinto le dijo que retrocediera, pero las huellas en el polvo, las pertenencias, los restos de vida escondida, todo lo empujaba hacia adelante.
Con el pulso acelerado, se escondió detrás de unas cajas oxidadas y esperó. La figura apareció a contraluz. Un hombre alto, vestido con un abrigo oscuro, cargando una bolsa. No pudo ver el rostro, solo la silueta iluminada brevemente por la bombilla. El desconocido dejó la bolsa en el suelo, sacó algo de dentro, papeles, quizá, y luego se adentró en otro pasillo, perdiéndose en la oscuridad. Javier contuvo el aliento hasta que el eco de los pasos se desvaneció. Entonces se atrevió a salir de su escondite y se acercó a la bolsa. Dentro encontró sobres manila, cada uno con etiquetas y fechas. Al abrir uno, su corazón dio un vuelco. Eran expedientes internos del metro, informes de accidentes, de incidencias no reportadas al público. Entre ellos, reconoció un nombre: Sánchez. El documento señalaba acceso indebido a pasaje restringido, seguido de una nota escueta: traslado pendiente. No había detalles posteriores, era como si el trabajador hubiera sido borrado de los registros después de esa línea. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El traslado sonaba más a condena que a procedimiento laboral. Decidió no quedarse más tiempo. Tomó algunos papeles y los guardó en su mochila. Luego, retrocedió con cautela, cuidando de no dejar huellas nuevas. El regreso fue lento y tortuoso. Cada sombra parecía observarlo. Cuando por fin salió a la superficie, la ciudad le pareció irreal. Coches, gente hablando por teléfono, niños corriendo. Todo tan cotidiano y al mismo tiempo tan ajeno a lo que había visto bajo tierra. Esa noche apenas pudo cerrar los ojos. Las imágenes de la sala oculta, la frase pintada en la pared y el hombre de abrigo se repetían una y otra vez. Finalmente, escribió en su cuaderno: hay alguien viviendo en los túneles. Custodian documentos. Controlan lo que se sabe y lo que no. Sánchez no desapareció. Lo hicieron desaparecer. Los días siguientes se volvieron pesados. En el trabajo, algunos compañeros lo miraban con recelo, como si sospecharan que estaba investigando más de lo debido. Recibió llamadas anónimas. Al contestar, solo se escuchaba el ruido del tren, el chirrido de los rieles. Ninguna voz. Javier empezó a sentir que lo seguían. Una vez, al salir del metro de madrugada, juraría haber visto al hombre del abrigo en la otra acera, quieto, mirándolo. Cuando parpadeó, la figura ya no estaba. Una mezcla de miedo y obsesión lo mantenía en vilo. Sabía que lo lógico era abandonar, olvidar todo, guardar silencio como tantos otros. Pero había algo más fuerte que el miedo: la necesidad de entender. ¿Cuántos desaparecidos había realmente? ¿Qué significaba aquella advertencia escrita en la pared? Y sobre todo, ¿qué se escondía más abajo de la estación de San Aurelio? Durante varios días, Javier trató de continuar con su rutina normal, pero el metro había dejado de ser un lugar de trabajo y se había convertido en un laberinto hostil. Cada vez que bajaba a los túneles, sentía que alguien lo observaba. El zumbido eléctrico de las lámparas, el golpeteo metálico de las vías, incluso el sonido lejano de los trenes, parecían mensajes cifrados que solo él percibía. El hallazgo de los documentos lo obsesionaba. Los leía en silencio cada noche, apuntando conexiones en su cuaderno. Varios informes hablaban de incidentes similares. Pasajeros que desaparecieron entre estaciones, técnicos trasladados sin explicación, siempre en zonas con accesos restringidos. En todos, la conclusión oficial era vaga y cerrada, con una frase repetida: sin trascendencia pública. La presión aumentaba. Una tarde, mientras revisaba el sistema eléctrico en la estación de Goya, notó que alguien lo observaba desde el final del andén. Era el hombre del abrigo.
inmóvil, con la cara oculta bajo la sombra. Javier dio un paso hacia él, pero en un instante el desconocido giró y se perdió en la multitud. Esa noche decidió volver a San Aurelio, aunque sabía que era un error. Entró de forma clandestina, usando una llave vieja que aún conservaba de su época de aprendiz. El acceso estaba oficialmente clausurado, pero los candados habían sido cambiados hacía poco, lo cual solo confirmaba que alguien quería controlar el lugar. Avanzó con cautela por el corredor húmedo hasta llegar de nuevo a la sala improvisada. Esta vez no estaba vacía. Sobre una mesa metálica había carpetas abiertas, un mapa del metro con zonas marcadas en rojo y un termo de café aún caliente. Javier retrocedió instintivamente, pero antes de girar, escuchó un ruido detrás de él. Una puerta metálica se cerró de golpe. El sonido retumbó como un cañonazo en el pasillo estrecho. «No deberías estar aquí», dijo una voz grave, seca. Javier giró y vio a dos hombres bloqueando la salida. Vestían ropa de trabajo del metro, pero demasiado limpia, demasiado uniforme. En sus cinturones llevaban linternas y radios. No parecían técnicos, sino guardias. «Solo estoy haciendo mi trabajo», intentó decir Javier, manteniendo la calma. Uno de los hombres dio un paso al frente. Su rostro estaba marcado por arrugas duras, los ojos grises como acero. «Tu trabajo terminó cuando abriste esa puerta», contestó, señalando el corredor clausurado. Javier levantó las manos lentamente. El corazón le golpeaba el pecho. «Encontré documentos. Informes. Quiero entender qué está pasando con las desapariciones». Los hombres intercambiaron una mirada breve. El mayor sonrió, pero sin alegría. «¿Desapariciones?», repitió con ironía. «Aquí nadie desaparece, solo hay traslados, y los traslados no se discuten». El eco de sus palabras retumbó en la sala. Javier dio un paso atrás, pero tropezó con la mesa. Las carpetas se desparramaron por el suelo, mostrando fotografías en blanco y negro. Rostros de hombres y mujeres, algunos con uniforme de operarios, otros claramente pasajeros. Todos con la misma nota escrita a mano: «Acceso indebido». Uno de los hombres se inclinó, recogió las fotos y las guardó de nuevo en un sobre. «Olvida lo que viste, haz tu trabajo normal y esto no pasará de un error», dijo. El tono era una amenaza disfrazada de consejo. Javier asintió, sin dejar de mirarlos. Intentaba calcular la distancia hacia la salida, pero sabía que no lograría pasar entre ellos. El hombre mayor se inclinó hacia él, tan cerca que Javier pudo oler el café en su aliento. «Si vuelves aquí, no habrá informe que escribir». Lo empujó con fuerza hacia el pasillo, obligándolo a retroceder hasta la escalera de salida. Cuando finalmente emergió a la superficie, el aire frío de la noche le pareció un alivio brutal. Caminó sin rumbo durante horas, con la mente ardiendo. No podía denunciar lo que había visto. ¿A quién? La policía lo remitiría a la empresa, y la empresa era parte de todo esto. Estaba atrapado. Al llegar a casa, encontró un sobre bajo la puerta. Dentro había solo una nota escrita a máquina: «No escuches, no preguntes, no subas más». El papel temblaba en sus manos. Esa frase coincidía con la pintada en la sala subterránea: «Los que escuchan no suben». Esa noche comprendió que ya no era un simple observador. Estaba marcado. Los días siguientes fueron un tormento. Javier intentó continuar con su trabajo rutinario: revisar transformadores, supervisar reparaciones menores, firmar informes técnicos. Pero nada le resultaba familiar. Cada pasillo parecía contener un eco oculto. Cada sombra en el túnel lo hacía dudar de si estaba solo.
La nota que había encontrado en su puerta no lo dejaba dormir. La guardaba en el bolsillo, como si tocar el papel pudiera confirmar que aquello había ocurrido de verdad. Había intentado romperla y tirarla, pero no pudo. Algo le decía que tarde o temprano necesitaría esa prueba. Al tercer día, decidió buscar respuestas fuera del metro. Recordó a un viejo compañero, Luis Aranda, que se había jubilado 10 años antes. Luis conocía los entresijos del sistema mejor que nadie y había trabajado en épocas en que la documentación era menos controlada. Tal vez él pudiera darle contexto. Lo localizó en un barrio al sur de la ciudad, en un piso modesto lleno de libros y carpetas apiladas. Luis lo recibió con desconfianza al principio, pero cuando Javier mencionó San Aurelio, su rostro cambió. «Nunca debiste bajar allí», dijo el hombre, sirviéndose un vaso de whisky, aunque aún era media mañana. «Esa estación está maldita desde que la cerraron». «¿Maldita?». Javier intentó sonreír. «Yo no creo en maldiciones». «Yo tampoco», replicó Luis con la voz ronca, «pero sé lo que vi». Luis le contó que durante los años 80 trabajó en el proyecto de ampliación de la Línea 3. Varias estaciones fueron remodeladas y se construyeron galerías auxiliares que nunca aparecieron en los planos públicos. Según él, en esos túneles se almacenaban materiales y en ocasiones se realizaban traslados de personal problemático. ¿Traslados?, preguntó Javier, con un nudo en la garganta. Sí, técnicos que sabían demasiado o que hacían demasiadas preguntas. A veces también pasajeros. Gente que se metía donde no debía. Oficialmente eran incidencias menores. En la práctica, desaparecían. Luis encendió un cigarrillo con manos temblorosas. «Yo vi un traslado», continuó. «Una noche nos ordenaron desalojar un tramo porque iban a mover a individuos indocumentados. Yo me quedé a distancia. Vi cómo bajaban a 3 hombres esposados. No eran delincuentes comunes. Vestían ropa normal. Parecían ciudadanos corrientes. Nunca más se supo de ellos. El relato dejó a Javier helado. «¿Por qué no denunciaste nada?». Luis soltó una risa amarga. «¿A quién? A la policía». La policía estaba allí esa noche, vigilando el acceso. Entiende esto, Javier. El metro no es solo un transporte, es un sistema dentro del sistema. Y todo lo que ocurre debajo nunca sube a la superficie. Javier regresó a casa con la cabeza llena de voces. La historia de Luis confirmaba lo que había visto, pero también lo condenaba a una impotencia total. Si era cierto que había connivencia con la policía, no tenía salida. Sin embargo, algo dentro de él se resistía a callar. Esa noche abrió de nuevo las carpetas que había recuperado y comenzó a ordenar la información. Encontró patrones. Las desapariciones se concentraban en 3 estaciones, siempre conectadas a antiguos corredores sellados. San Aurelio era solo una de ellas. Mientras tomaba notas, notó un ruido en el pasillo de su edificio. Se levantó, miró por la mirilla y vio una sombra detenida frente a su puerta. El corazón se le detuvo. El silencio era total, pero la silueta permaneció allí, inmóvil, durante un minuto interminable. Luego se alejó sin dejar rastro. Esa madrugada recibió una llamada anónima en su teléfono fijo. Una voz distorsionada, apenas un susurro, dijo solo 3 palabras antes de colgar. «No estás solo». Javier no supo si aquello era un consuelo o una amenaza. El mensaje «No estás solo» resonó en la mente de Javier como un eco interminable. Pero lejos de tranquilizarlo, lo dejó más inquieto. ¿Quién estaba al otro lado de esa voz? ¿Un aliado, un espía o un simple juego cruel de los mismos que lo vigilaban?
Durante los días siguientes, la paranoia se apoderó de él. En el metro, cada pasajero parecía sospechoso, cada reflejo en los cristales del vagón, un ojo vigilante. En su casa, empezó a desconfiar de los ruidos del edificio, pasos en el rellano, el chasquido de una cerradura, el zumbido del teléfono. Una tarde, después de su turno, Javier encontró un sobre nuevo en el buzón. Dentro había un plano fotocopiado del metro. 3 puntos estaban marcados con tinta negra: San Aurelio, Estación del Norte, y un intercambiador central al que él nunca había tenido acceso. En la parte inferior, alguien había escrito: «Nos vemos donde se cruzan los 3». El papel no tenía fecha ni firma. Javier lo guardó con manos temblorosas. Sentía que se acercaba a algo, pero también que cada paso lo hundía más en un terreno donde no había marcha atrás. Esa misma noche, incapaz de contenerse, acudió al lugar señalado en el plano. Era un corredor auxiliar cerca de la estación central, oficialmente clausurado por obras. La verja metálica tenía un candado oxidado, pero sorprendentemente fácil de forzar. Al atravesarla, se encontró con un pasillo largo, con el suelo cubierto de polvo y olor a humedad. En el extremo, alguien lo esperaba. Era una mujer de unos 40 años, cabello recogido, ropa sencilla. Sus ojos reflejaban la misma mezcla de miedo y determinación que Javier había sentido en sí mismo. «Pensé que no vendrías», dijo ella en voz baja. «¿Quién eres?», preguntó él, aún desconfiado. «Alguien como tú. Me llamo Clara». La mujer le explicó que había trabajado en el departamento de archivos del metro. Durante años había clasificado documentos que no debían salir a la luz. Reportes de accidentes no oficiales, listas de empleados reasignados, estadísticas maquilladas. Hasta que un día descubrió que su propio hermano figuraba en uno de esos listados de traslado. Nunca volvió a verlo. Desde entonces, contó Clara, empecé a copiar lo que podía, a esconder pruebas, pero sola no puedo hacer nada. Necesito a alguien dentro, alguien que entienda los pasillos, los accesos. Javier la escuchaba con el pulso acelerado. Había pasado semanas sintiéndose solo, atrapado entre la verdad y el silencio. Ahora, esa mujer parecía tenderle una salida, aunque dudaba si no sería otra trampa. «¿Por qué confiar en mí?», preguntó. «Porque ya estás marcado», respondió Clara, casi con ternura amarga. «Si ellos saben tu nombre, ya no hay vuelta atrás». Le entregó un sobre manila. Dentro había copias de informes similares a los que él había visto en San Aurelio, pero más recientes. Desapariciones fechadas apenas unos meses atrás. Fotografías de pasajeros que Javier recordaba haber visto en las noticias como extraviados. En todos figuraba la misma observación: acceso indebido, traslado interno. Esto no son rumores, Javier, es un sistema, un engranaje que funciona desde hace décadas, dijo Clara, y si no lo detenemos, ¿seguirá tragándose a gente? El eco de sus palabras se quedó suspendido en el aire frío del túnel. Javier sintió que las paredes lo cercaban, que el suelo vibraba bajo sus pies. De pronto, ambos escucharon un ruido metálico, un portazo lejano, seguido del eco de pasos. ¿No estaban solos? Clara apagó la linterna y lo empujó hacia una puerta lateral oxidada. Se escondieron en una sala estrecha, con tuberías enredadas y olor a moho. Afuera, las pisadas resonaban cada vez más cerca. Voces masculinas se mezclaban con el ruido de radios. «Patrulla 3, verificado. Hay movimiento en el corredor auxiliar», dijo una voz grave. Javier sintió cómo el sudor frío le corría por la espalda. Clara le susurró al oído: «Ahora entiendes.
Ellos también nos buscan. El grupo pasó de largo, pero no sin antes iluminar el pasillo con linternas potentes. Un haz de luz atravesó la rendija de la puerta, rozando la mejilla de Javier. Durante un segundo contuvo la respiración, convencido de que los descubrirían. Pero finalmente las voces se alejaron, hasta que solo quedó el goteo constante de una tubería. Cuando volvieron a encender la linterna, Clara lo miró con seriedad. «Si quieres salirte, este es el momento. No volveré a juzgarte, pero si decides continuar, debes saber que ya no habrá refugio». Javier cerró los ojos. Todo su cuerpo pedía huir, olvidar, regresar a la superficie. Pero una voz interior, la misma que lo había llevado a abrir aquella puerta en San Aurelio, lo empujaba hacia adelante. «Estoy dentro», dijo finalmente, con un hilo de voz. Clara asintió. «Entonces, prepárate. Lo que viste hasta ahora no es nada comparado con lo que esconden más abajo». Los siguientes días marcaron el inicio de una alianza frágil entre Javier y Clara. Se citaban en lugares discretos, pasillos de servicio, almacenes clausurados, salas técnicas donde apenas llegaba la señal de radio. Cada encuentro era un riesgo, pero también una descarga de energía para Javier. Por primera vez no estaba solo. Clara le entregaba documentos copiados de forma clandestina, y él los comparaba con los planos y registros que aún conservaba. Poco a poco, una imagen más clara emergía. Existía una red de corredores, accesos y salas ocultas que no figuraban en los planos oficiales. Algunas estaban bajo estaciones activas, otras conectaban con viejas galerías en desuso. En todas ellas había registros de traslados internos. Una noche, Clara lo condujo hasta un tramo especialmente apartado detrás de la estación del norte. Forzaron otra verja metálica y descendieron por una escalera angosta que olía a humedad y hierro oxidado. «Aquí», susurró ella, «es donde empiezan las cosas que nadie debería ver». El corredor terminaba en una gran sala rectangular iluminada por lámparas industriales colgantes, algunas aún encendidas. El suelo estaba cubierto de marcas, rayones de arrastre, huellas de botas, incluso manchas oscuras que Javier prefirió no analizar demasiado. En una de las paredes había filas de taquillas metálicas numeradas. Muchas estaban cerradas con candados oxidados, pero otras entreabiertas. Clara sacó una linterna y señaló los interiores. Ropa doblada, bolsos, objetos personales, un abrigo infantil, un reloj detenido, un par de gafas rotas. Javier sintió un vuelco en el estómago. «¿Son de ellos?», murmuró. «Sí», respondió Clara con la voz apagada. «Aquí guardan lo que ya no necesitan». Al fondo de la sala encontraron una puerta reforzada con doble cerradura. Clara explicó que nunca había logrado abrirla, pero estaba segura de que conducía a un nivel aún más restringido. «Ahí abajo», dijo, con un brillo extraño en los ojos, «está el verdadero corazón del sistema». Mientras hablaban, escucharon un sonido mecánico proveniente del pasillo por el que habían entrado, un zumbido metálico, seguido de un chirrido de bisagras. Javier apagó la linterna al instante. La puerta de entrada se abrió con violencia y una luz fuerte inundó la sala. Voces graves ordenaban registrar el lugar. Habían caído en una inspección. Clara tomó a Javier del brazo y lo arrastró detrás de una fila de taquillas abiertas. Desde allí pudieron ver siluetas moverse en la penumbra. Hombres con linternas y radios, todos con uniformes oscuros que no pertenecían al personal habitual del metro. «Verifiquen todo», ordenó uno de ellos. «La última cámara detectó movimiento». Javier contuvo la respiración mientras un haz de luz recorría las paredes, pasando a centímetros de su rostro.
Clara lo apretaba contra el metal helado, como si así pudiera fundirlo con la oscuridad. Los hombres inspeccionaron varias taquillas, abriendo y cerrando con golpes secos. En un momento, uno de ellos levantó el abrigo infantil y lo sostuvo frente a la linterna. Hubo un silencio tenso, seguido de una frase casi indiferente. «Nada nuevo. Seguimos». Al cabo de unos minutos interminables, el grupo se retiró por el mismo pasillo. El ruido de sus botas se fue apagando hasta que solo quedó el eco distante. Javier temblaba. No sabía si de miedo o de rabia. Clara lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. «Ahora entiendes por qué nadie habla. ¿Quién podría enfrentarse a eso?» Pero dentro de él algo había cambiado. El miedo se transformaba lentamente en furia. No era solo por los desconocidos que habían desaparecido, era por el hermano de Clara, por los trabajadores borrados de los archivos, por todas esas pertenencias abandonadas en las taquillas. «Tenemos que abrir esa puerta», dijo Javier, mirando la cerradura doble. «Sea lo que sea, no pueden seguir escondiéndolo». Clara lo observó en silencio, como evaluando si hablaba en serio. Finalmente asintió. «No podremos hacerlo solos. Necesitamos más manos, y yo sé dónde encontrarlas». Clara cumplió su promesa. Durante la semana siguiente, presentó a Javier a 2 personas que, según ella, compartían la misma obsesión por desenterrar la verdad. El primero era Mateo, un periodista independiente que había intentado investigar desapariciones en el metro una década atrás, hasta que sus artículos dejaron de publicarse y su nombre quedó marginado en los medios. El segundo era Elena, ex trabajadora de seguridad de la compañía, despedida tras insistir en denunciar protocolos irregulares. Se reunieron en un café cerca de la estación de universidad, siempre cambiando de lugar para evitar ser rastreados. La tensión era palpable. Cada uno parecía desconfiar del otro, aunque compartían el mismo enemigo. «Lo que encontrasteis», dijo Mateo, hojeando las fotos de las taquillas que Javier había tomado en secreto, «es exactamente lo que llevo años intentando probar. Objetos personales, pruebas físicas. Esto puede cambiarlo todo». «No», interrumpió Elena, «puede hundirnos a todos. ¿Sabes cuánta gente ha intentado sacar algo y ha acabado trasladada? Si cruzamos esa puerta, no habrá vuelta atrás». Javier la miró fijamente. «Entonces, ¿prefieres callar?» Elena no respondió de inmediato. Finalmente murmuró: «Prefiero estar viva». La discusión terminó sin acuerdo. Sin embargo, en los días siguientes, cada uno fue acercándose más al plan que Clara y Javier elaboraban en secreto: abrir la puerta de la sala subterránea. Una noche eligieron el momento. A las 2 de la madrugada, con las cámaras de vigilancia en mantenimiento programado, bajaron los 4 juntos hasta la sala de las taquillas. El silencio era tan espeso que cada paso resonaba como un disparo. Mateo llevaba consigo herramientas de cerrajero. Elena portaba una linterna potente y un radio inhibidor que aún conservaba de su época en la compañía. Clara mantenía un mapa improvisado de las rutas de escape. Javier, aunque apenas podía controlar el temblor de sus manos, fue el primero en colocarse frente a la puerta. La cerradura era robusta, de doble sistema. Mateo sudaba mientras trabajaba en ella. Pasaron casi 40 minutos hasta que un clic metálico anunció la primera apertura. El grupo contuvo la respiración. Luego vino la segunda, aún más complicada. «Apresúrate», susurró Clara. «No tenemos mucho tiempo». Finalmente, la puerta cedió con un crujido profundo que retumbó en la sala. El aire que salió de dentro era pesado, cargado de un olor a humedad, óxido
y algo indefinible, como carne rancia. Avanzaron despacio. El pasillo descendía en espiral, iluminado solo por las linternas. Las paredes eran de hormigón desnudo, con tuberías que resumaban agua. Cada pocos metros, placas metálicas con números borrados parecían señalar sectores. Tras varios minutos, llegaron a una galería amplia. Allí encontraron filas de celdas improvisadas, compartimentos metálicos con barrotes, muchos oxidados y deformados. En el suelo quedaban colchones podridos, restos de cadenas, incluso trazos de uñas marcados en el hierro. Elena apartó la vista con un gesto de repulsión. Esto es un centro de detención. Mateo fotografiaba frenéticamente cada detalle. Javier, en cambio, apenas podía moverse. Sentía que cada sombra del lugar lo observaba. En una esquina descubrieron un tablero de control eléctrico aún operativo. Clara lo revisó y descubrió que varias secciones seguían recibiendo energía. Eso significa que aún lo usan, dijo con un hilo de voz. El silencio que siguió fue insoportable. Nadie se atrevía a pronunciar lo que todos pensaban, que no era un vestigio del pasado, sino un mecanismo aún en funcionamiento. De pronto, el zumbido lejano de un motor los alertó. Luces empezaron a encenderse en la galería contigua. «Alguien viene», susurró Elena. Mateo guardó la cámara con torpeza. Clara señaló un túnel lateral estrecho y corrieron hacia él, tratando de no hacer ruido. Apenas se escondieron tras una pared. Vieron entrar a dos hombres uniformados que arrastraban a una mujer con las manos atadas y la cabeza cubierta por una capucha. La depositaron en una celda, cerraron con un candado nuevo y se marcharon sin sospechar nada. Los cuatro permanecieron paralizados. El eco de los pasos desapareció, pero la respiración contenida seguía retumbando en sus pechos. Javier rompió el silencio. «Tenemos que sacarla». Clara lo miró con desesperación. «¿Estás loco? Si lo hacemos ahora nos atraparán». «Si no lo hacemos, será otra desaparecida», replicó él con voz temblorosa, pero firme. Mateo y Elena intercambiaron miradas. La decisión pesaba como una sentencia. El tiempo corría y cada segundo de duda podía sellar el destino de todos. El silencio en el túnel era tan denso que cualquier susurro parecía un grito. La mujer en la celda respiraba con agitación bajo la capucha. Sus gemidos ahogados atravesaban el aire como cuchillos. Javier no podía apartar la mirada. «No podemos dejarla ahí», dijo finalmente, casi en un murmullo. Mateo lo sujetó del brazo. «Si intentamos liberarla ahora, nos atrapan a todos». Elena asintió con severidad. «No sabemos cuántos guardias hay. No sabemos qué hay más adelante. Si la abrimos, hacemos ruido y no tendremos dónde escondernos». Pero Javier no escuchaba. La visión de las uñas marcadas en los barrotes, los colchones podridos, y ahora esa mujer indefensa era más de lo que podía soportar. Se soltó bruscamente. «Entonces me quedaré yo». Elena lo miró con incredulidad. Clara, en cambio, avanzó un paso. «Si te quedas, me quedo contigo». Ese gesto desarmó a los otros dos. El periodista suspiró, consciente de que estaba a punto de cometer una locura que podría costarles la vida. «5 minutos», dijo Mateo, preparando su cámara en silencio. «Si no lo conseguimos rápido, salimos corriendo». Elena murmuró una maldición, pero empezó a manipular el inhibidor de radio para cubrir las señales en el sector. Avanzaron hasta la celda. El candado era nuevo, robusto. Mateo sacó sus herramientas. Sus manos temblaban. Cada clic metálico resonaba como un martillo. La mujer se estremeció al sentir movimiento cerca. Intentó retroceder, pero Clara se apresuró a susurrarle: «Tranquila, estamos aquí para ayudarte.
Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Entonces, con un chasquido final, el candado se abrió. Javier lo retiró con violencia contenida y empujó la puerta. La mujer cayó casi sin fuerza sobre él. Olía a sudor rancio, miedo y encierro. Sus brazos estaban marcados por las ataduras. Javier le quitó la capucha y reveló un rostro joven, con los ojos desorbitados de terror. «Shh», murmuró Clara. «Ya estás fuera». Pero no había tiempo para ternuras. Desde el corredor cercano llegó el ruido de botas, pasos acelerados que se aproximaban. Elena apagó la linterna de golpe. El grupo se pegó a la pared, conteniendo la respiración. 2 guardias pasaron frente a la galería, conversando entre ellos. Uno mencionó un traslado programado para la mañana siguiente. Sus voces se desvanecieron lentamente, sin detenerse en esa celda. Cuando todo volvió al silencio, Mateo susurró: «Tenemos que salir ya». Cargaron entre todos a la mujer, que apenas podía caminar. Avanzaron por el túnel lateral que habían usado antes, con la linterna cubierta por una mano, para no delatarse. El descenso en espiral se convirtió en un ascenso agotador. Cada sonido, el goteo de las tuberías, el roce de los zapatos contra el cemento, parecía amplificado 10 veces. Llegaron de nuevo a la sala de las taquillas. Javier sintió un alivio momentáneo, pero pronto descubrió que la puerta metálica principal estaba cerrada desde fuera. «Nos han encerrado», dijo Elena, con el rostro pálido. El miedo recorrió a todos como una descarga eléctrica. Clara revisó los alrededores, buscando otra salida. Al fondo, detrás de unas taquillas derruidas, hallaron un conducto estrecho de ventilación con la rejilla floja. «Aquí», susurró, «solo así podremos salir». Tuvieron que empujar a la mujer primero, arrastrándola entre los bordes metálicos que le raspaban la piel. Luego pasaron ellos, uno por uno, sofocados por la estrechez. El aire olía a polvo viejo y grasa. El túnel desembocó en un cuarto técnico desierto, lleno de tuberías y válvulas. Desde allí lograron acceder a una escalera de mantenimiento que los llevó a un nivel superior. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, emergieron en una pequeña sala de servicio junto a los andenes de una estación secundaria. El contraste con el bullicio lejano del metro en funcionamiento era brutal. Gente esperaba trenes, sin imaginar lo que se escondía a pocos metros bajo sus pies. La mujer rescatada sollozaba, sin poder articular palabras. Clara la abrazaba, intentando calmarla. Mateo, sin embargo, parecía poseído por otra urgencia. Las fotos, las pruebas, este testimonio. Tenemos todo lo que necesitamos. Esto puede salir a la luz. Elena lo miró con dureza. ¿Y cuánto crees que durarás después de publicarlo? ¿Una semana? ¿Un día? Javier escuchaba a ambos, pero apenas podía procesar. Su mente seguía atrapada en las celdas, en las marcas de uñas sobre el metal, en la mujer que habría desaparecido de no ser por ellos. Sentía que habían dado un paso irreversible, y entonces, mientras discutían, la mujer rescatada alzó la mirada. Sus ojos, aún empañados de lágrimas, brillaban de miedo, y en voz baja, con dificultad, pronunció: «No, no es lo peor. Hay más abajo, mucho más abajo». Un escalofrío recorrió la piel de todos. El grupo permaneció en silencio tras las palabras de la mujer. Más abajo. Aquella frase retumbaba como un eco imposible de apagar. Javier sintió que todas las piezas del rompecabezas adquirían un sentido siniestro. Las galerías cerradas, los traslados secretos, las celdas olvidadas. Todo era solo la superficie. «Tenemos que sacarla de aquí»,
dijo Clara con firmeza, intentando devolver la atención a lo inmediato. La ayudaron a incorporarse y salieron de la sala de servicio. Eligieron un pasillo lateral hasta alcanzar una salida de emergencia que desembocaba en la calle. El aire fresco de la noche los golpeó con violencia. Durante unos segundos, el grupo quedó inmóvil, como si no supieran qué hacer ahora que estaban fuera. La ciudad seguía rugiendo sobre ellos, coches, luces, conversaciones. Nadie imaginaba lo que ocurría en las entrañas del metro. Elena encendió un cigarrillo y exhaló el humo con rabia contenida. Podríamos desaparecer ya, fingir que nada pasó. Sería lo más sensato. ¿Después de todo lo que hemos visto?, replicó Javier, incrédulo. ¿Después de ella?, señaló a la mujer que apenas se mantenía en pie. Mateo, que revisaba su cámara compulsivamente, parecía fuera de sí. Esto es dinamita. Fotos, planos, testigos. No podrán taparlo todo. La mujer, con voz temblorosa, habló por primera vez de forma clara. Si lo intentan, los matarán. Nadie respondió. El peso de la advertencia se quedó flotando entre ellos como una sentencia. Las horas siguientes fueron un torbellino. Trasladaron a la mujer a un apartamento seguro proporcionado por contactos de Clara. Allí la alimentaron, vendaron sus heridas y la dejaron descansar. Entre susurros, relató retazos de su experiencia. Había sido detenida en una estación por preguntar demasiado sobre un pasillo sellado. La arrastraron por corredores secundarios hasta esas celdas. Allí escuchaba gritos a diferentes horas y a veces el ruido metálico de vagones que pasaban muy por debajo, como si existiera una línea subterránea aún más profunda. No la vi nunca, explicó, pero sentía cómo vibraba el suelo. Algo se mueve allá abajo, y no eran trenes normales. La revelación heló la sangre de todos. Javier no podía dejar de pensar en ello. Si existía un nivel inferior, oculto incluso para ingenieros y planos oficiales, ¿qué guardaban allí? Durante los días siguientes, el grupo se dividió. Mateo insistía en preparar un reportaje explosivo. Elena le advertía que aquello solo provocaría su muerte y la de todos. Clara se dedicaba a proteger a la mujer rescatada, temiendo represalias inmediatas. Javier, en cambio, se consumía en la obsesión. Volvía una y otra vez a los planos, a las carpetas amarillentas, a las marcas de polvo en las paredes que había visto en San Aurelio. Todo apuntaba a lo mismo. Existía otro nivel, un segundo subsuelo jamás admitido. Una noche, incapaz de resistir más, descendió solo. Tomó sus linternas, sus notas, y bajó por los accesos de mantenimiento que aún recordaba. Recorrió pasillos húmedos y escaleras interminables hasta llegar a la sala de taquillas abandonadas. El candado roto de la celda aún colgaba como testigo mudo de lo ocurrido. Se detuvo, respiró hondo y localizó una compuerta de hierro que había pasado por alto. Parecía sellada con soldadura antigua, pero había marcas recientes alrededor, como si alguien la hubiera abierto. Con un esfuerzo desesperado, logró forzar una rendija y colarse. Lo que encontró fue un túnel en pendiente, más estrecho y mucho más áspero, casi como si hubiera sido tallado a mano décadas atrás. El aire era denso, cargado de un olor metálico y eléctrico. Avanzó. Durante minutos interminables, descendió en espiral, cada vez más lejos de todo lo conocido, hasta que oyó un rugido lejano, grave, que estremeció el suelo bajo sus pies. No era un tren convencional, era más pesado, más profundo. Entonces lo vio. Desde un recoveco oculto apareció ante él una visión imposible, un andén subterráneo, gigantesco, iluminado por luces amarillentas y sucias.
En las vías se deslizaba un convoy sin ventanas, metálico y silencioso, distinto a cualquier vagón del metro oficial. A su alrededor, hombres uniformados escoltaban filas de personas encapuchadas, conducidas hacia las puertas del tren. Javier sintió que el corazón se le detenía. Quiso retroceder, pero sus pies no respondían. Comprendió que estaba contemplando el núcleo del secreto, un metro paralelo, invisible al público, destinado al traslado de seres humanos. Alguien giró la cabeza. Una linterna lo enfocó de lleno. Gritos, pasos corriendo hacia él. Javier corrió, con la respiración ardiéndole los pulmones. Subió como pudo, entre caídas y tropiezos, hasta alcanzar de nuevo la compuerta. La cerró de golpe tras de sí, jadeando, mientras golpes metálicos retumbaban al otro lado. Cuando al fin logró escapar a la superficie, el amanecer teñía el cielo de gris. La ciudad despertaba, inocente, sobre ese monstruo de acero oculto. Javier se apoyó en una pared, temblando. Sabía que su vida, desde ese instante, había terminado como antes, porque había visto demasiado.